Sentía un terror profundo por lo sucedido a mi compañera, pero el miedo era aún mayor porque yo presentía lo que vendría después, pues la tabla me lo había anticipado. Todo se tornó más sombrío aquella noche cuando volví a establecer comunicación con ella mediante la ouija y me reveló que esa presencia se manifestaba a través del tablero. Había sido el responsable de la comunidad. Les doy la más cordial bienvenida a esta velada. Como siempre, es un inmenso placer vivirles en este espacio donde compartimos testimonios de encuentros con lo sobrenatural. En esta sesión, nuestro recorrido llevará desde manifestaciones en los alrededores de un templo religioso hasta un juego macabro con la ouija que invoca algo que se materializa físicamente, representando un peligro completamente tangible. Por esta razón, debo advertirles que este episodio contiene fragmentos que puedan resultar sumamente perturbadores para ciertas personas y recomendamos encarecidamente que se abstengan de escucharlos si son especialmente sensibles, susceptibles a la sugestión o si se encuentran en estado de gestación, y pronto comprenderán el motivo. Pero ahora, si han decidido continuar, es el momento de seguir adelante. Si prefieren no escuchar, nos reencontraremos pronto. Si optan por permanecer, ya no habrá marcha atrás. Ya están comenzando los relatos de la noche. Saludos a todos. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Primunquiels. Compartirles lo que me ocurrió hace varios años en las afueras de la parroquia de San Ignacio de Loyola. Aquí en Morelia me encontraba participando en un retiro espiritual y durante aquella noche a mí y a un compañero, al que llamábamos el Chino, nos correspondió hacer la guardia nocturna. Debían ser aproximadamente las 3 de la madrugada. Nos hallábamos sentados en la acera frente al templo con una guitarra. No la estábamos interpretando correctamente. Solo la usábamos para mantenernos despiertos. Todo estaba tranquilo, las calles completamente desiertas, cuando de pronto escuchamos un sonido verdaderamente extraño. Sé perfectamente cómo suena lo que voy a relatarles, como esas antiguas historias de apariciones que contaban nuestras abuelas. Pero les aseguro que sé percibir exactamente como cadenas siendo arrastradas. Sin embargo, no era un ruido estático proveniente de un punto fijo, sino que parecía desplazarse de un extremo a otro de la calle. Ambos enmudecimos simultáneamente. Giramos la cabeza intentando localizar el origen, pero no había absolutamente nadie. No se aproximaban vehículos ni peatones. Nada en absoluto. Fue entonces cuando pensé que quizás mis oídos me estaban engañando, pero al observar la expresión del Chino, al ver sus ojos dilatados, comprendí que me estaba exagerando. Era evidente que él también lo estaba percibiendo. No intercambiamos palabra alguna, como si al no mencionarlo pudiéramos negar su existencia. Pero ambos sabíamos que aquello no era nada ordinario. Posteriormente, cuando nos levantamos para realizar la ronda de vigilancia, fue cuando percibí lo que estaba allí, muy próximo a nosotros. ¿Quién sabe desde cuándo? Detrás de un poste de luz había una mujer completamente vestida de negro, inmóvil, como si nos estuviera observando. Asomándose, la distinguí por un instante y consideré la posibilidad de que fuera alguna residente del área. Pero algo no encajaba. La sensación profundamente inquietante. Llamé la atención del Chino y él también logró verla. Simplemente me confirmó
con un gesto afirmativo, que la estaba viendo, y palideció completamente. Volvimos a sentarnos por un momento, aún intentando convencernos de que se trataba de una persona normal, alguien común y corriente. No estábamos para nada tranquilos, en realidad, pero era más sencillo fingir normalidad. No obstante, la inquietud me carcomía, y sin saber exactamente por qué, me levanté nuevamente para verificar, como para confirmar que todo aquello estaba realmente sucediendo. Y efectivamente, allí continuaba, solo que en esta ocasión la observamos con mayor claridad, porque ya nada la ocultaba, porque ya no se escondía tras el poste. Y fue entonces cuando nos cayó el 20, como dicen. No estaba tocando el suelo, no se encontraba parada de manera normal, estaba como flotando ligeramente por encima del pavimento. No mucho, pero era perceptible. Ambos comenzamos a orar. Ni siquiera reflexionamos que rezar. Simplemente iniciamos con el Padre Nuestro y las Ave Marías. En ese preciso instante, todos los perros de las viviendas cercanas comenzaron a ladrar como si de repente todos hubieran despertado al mismo tiempo. Algunos incluso aullaban, pero de manera horrible, como si los propios animales estuvieran aterrorizados. Cuando concluimos nuestras oraciones, nos asomamos nuevamente hacia donde había estado. Ya no quedaba nada, ni la mujer, ni el ruido, absolutamente nada. La calle lucía normal y punto. El poste, la acera, silencio absoluto. El silencio que esperaría encontrar en una calle a las 3 de la madrugada. Lo único que permaneció con nosotros fue la sensación de que algo sumamente extraño andaba cerca y que estuvo presente durante toda la noche. Saludos cordiales desde Michoacán. Hola Yur y él. Buenas noches. Espero que te encuentres bien. Un saludo afectuoso a toda la comunidad de relatos. Me llamo Daniela y gracias a los testimonios del Día de Muertos, me animé a compartirte lo que experimenté. Todavía me resulta difícil asimilarlo, pero a pesar de lo terrorífico, también me siento de cierta forma agradecida por lo que aconteció. Esto sucedió hace 2 años y 4 meses. Estaba por cumplir los 17, casi llegando a los 18. Mi mejor amiga, quien lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. Tenía 17 años, y he cumplidos. Apenas había transcurrido 2 años más. Ella y yo siempre mantuvimos contacto constante. Se encontraba en Bogotá, Colombia, debido a que tuvo que viajar para recibir tratamiento médico. Padecía cáncer. Viajó desde Venezuela, nuestro país de origen. Yo, durante ese mismo periodo, tuve que viajar con mi hermana menor y mi padrastro hacia Ecuador, donde residían mis hermanas mayores. No pude despedirme de ella antes de partir. Ella también emprendió su viaje algunas semanas después y ya no coincidimos en el tiempo. Durante meses no pude regresar. Únicamente nos comunicábamos mediante videollamadas. Cada vez la percibía más agotada en ellas. Aunque mi amiga intentaba mostrarse animada, la última ocasión conversamos. Esa noche se despidió y diciendo me te amo. Chama, de verdad, y yo lo sentí. Percibí que algo no andaba bien. Aquella noche me costó muchísimo conciliar el sueño. Tenía una sensación horrible, brimiéndome el pecho, como ganas de llorar. Pero aproximadamente a la 1:30 finalmente me quedé dormida. Y ahí comenzó lo extraño. Sentí mi cuerpo de manera rara, como si una corriente eléctrica me recorriera completamente
y no podía moverme. Inicialmente pensé que se trataba de parálisis del sueño. Pero algo se percibía diferente. Comencé a escuchar llanto, primero de mujer, luego de niños, después de más personas. Sonaba como si todos estuvieran alrededor de mi cama, soezando muy quedamente. Después sentí que alguien me tocaba el hombro y una voz masculina me dijo: oye, despierta, Daniela. Me asustó que pronunciara mi nombre. Yo intentaba moverme, pero me resultaba imposible. Despierta, despierta, despierta. Y luego empecé a percibir más voces. Despierta, 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 despierta. Primero como susurros diciendo me quedé despertada, y después poco a poco fueron elevando el tono hasta que literalmente me estaban gritando: despierta, 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 despierta. Yo apenas podía mover los ojos, pero distinguía sombras, varias. No sabría decir cuántas. Ahí desperté bruscamente, respiré profundamente, pero intentando no hacer ruido porque mi hermana dormía a mi lado. Tomé el teléfono que guardaba debajo de la almohada. No comprendo por qué lo hice, pero miré la hora. Eran las 3:33 de la madrugada. Tenía la sensación de que alguien estaba observando y lentamente giré hacia una esquina de la habitación. Ahí vi una sombra. Estaba más oscura que todo lo demás, quieta, sin moverse. Comencé a llorar sin darme cuenta. Sentí un dolor horrible en el pecho, una tristeza que no sabría cómo explicar. No era miedo exactamente, era algo diferente. A las 3:40 recibí un mensaje que decía: Dani, te voy a llamar. Contéstame, por favor. Sé que es tarde, pero contéstame. Apenas terminé de leerlo, entró la llamada. Era Mark, el novio de mi mejor amiga. Estaba llorando y me dijo: Dani, mi niña se me fue. Se fue. Se lo escuché en la voz. Se quebró. Y yo también. Mientras conversábamos, la sombra seguía allí, inmóvil. Finalmente, alrededor de las 3:50, desapareció. Solo dejó un comer extraño tras de sí, como dulce, como flores mezcladas con algo más intenso. Y ese olor permaneció durante horas. Mi mejor amiga falleció a las 3 de la madrugada. Desde aquel día, cada vez que alguien cercano ni próximo a partir, ya sea una persona, una mascota, esa sombra se manifiesta. Me han dicho que podría ser la Santa Muerte, queriendo que la escuche, y yo no lo sé con certeza, pero le tengo respeto, porque siento que ese día me acompañó en algo muy duro, porque definitivamente no estuve sola. Gracias por leer mi testimonio. Para mí es una manera de recordar a mi amiga. Sé que ella quería despedirse de mí y la extraño profundamente, pero sé que se encuentra en un lugar mejor. Estoy segura de ello. Hola Yuriel. Buenas noches. Y buenas noches a toda la comunidad. Miren, jamás había relatado esto de forma completa porque una piensa que la van a juzgar, ¿verdad? Pero escuchando tantos testimonios en el programa, me dije: bueno, ha llegado el momento de soltarlo. Me toca a mí. Esto aconteció en los años 90, cuando cursaba la preparatoria y tendría unos 17 años. Era otra época. No existían los celulares. No había redes sociales. Uno se entretenía con cualquier cosa sencilla. Y bueno, vivía únicamente con mi papá. Él trabajaba durante la noche, así que la casa era completamente mía desde que oscurecía hasta casi el amanecer. Vivíamos en una privada pequeñita, de esas donde todas las viviendas son idénticas. Recuerdo que la iluminación de los postes
parpadeaba constantemente, especialmente durante el invierno. En el exterior había un árbol grande que proyectaba sombra hasta dentro de la sala y la puerta siempre rechinaba. Siempre ese sonido de la puerta lo conocía mejor de lo que recordaba la voz de mi madre. Y bueno, ahí me encontraba yo sola todas las noches, aburrida, sin nada que hacer. Y fue entonces cuando se me ocurrió comprar una ouija en una papelería. Era de esas de madera falsa, pintada bien corriente, pero a mí me parecía extraordinaria. Y sí, ya lo sé, una sola no debe jugarla. Sé que es peligroso, que no sé qué más, pero en aquel entonces yo estaba bien tonta, bien valiente, bien curiosa. O quizás todo junto. El caso es que jugaba todas las noches, absolutamente todas. Apagaba las luces, colocaba una veladora con aroma a vainilla que me quedaba, cerraba la cortina y me sentaba en el piso de la sala, que era donde se sentía menos frío en esa casa. Y ahí ponía la ouija. A veces tardaba en responderme, a veces no decía nada, pero había noches en las que sí se movía, muy poquito, pero lo hacía. Al principio pensé que yo la empujaba sin querer, después no tanto. Comencé a comprender que no era así. Una noche, así de la nada, el tablero me comunicó algo que me dejó helada. Tu amiga está embarazada, me dijo. Cuando le pregunté cuál amiga, señaló la letra X. Y pues yo me quedé observando ese triangulito como una tonta porque ¿qué sabía esa tabla de mi vida, de mis amigas? Y específicamente, la cuestión esta. Yo tenía una amiga muy simple de la secundaria. Jimena, éramos uña y mure. Como se dice cuando dos personas siempre están juntas. Pero ella dejó de asistir a la escuela en la preparatoria, en el primer semestre, y desde ahí como que tomamos rumbos distintos. Teníamos más de un año sin vernos. Yo ni siquiera sabía dónde vivía exactamente ya, ni qué estaba haciendo con su vida. Y todavía pregunté, como si fuera de lo más normal. A la ouija, ¿cómo sabes eso? Y el tablero me respondió, ahora la estoy viendo. Te juro que sentí como si me hubieran vertido agua fría por toda la espalda. Yo cerré el tablero de golpe. Bueno, cerrarla es decir mucho. La empujé lejos, como si quemara. Se me había hecho tarde, así que me fui a dormir. Pero esa frase irritábate la cabeza. Y días después, por obra del destino, me la encontré, después de más de un año. Me la encontré así nomás, caminando rumbo al mercado, a donde iba, por algunas frutas. No sé, pero ver a mi amiga fue como ver un fantasma, sobre todo por lo que acababa de suceder, porque la había tenido mucho en la mente esos días. Ella también sorprendió al verme. Nos saludamos, pero había algo extraño. Se veía seria, como cuidándose las palabras. Y yo no pude quedarme callada. Le pregunté, no sé por qué, oye, ¿y es cierto que estás embarazada? Ahí sí la vi cambiar completamente la cara. Se puso tensa, a la defensiva. Me preguntó quién me había dicho eso, con quién andaba hablando o si se le notaba. Y yo nada más estaba tragando me la lengua porque como le iba a decir que me lo había comunicado un tablero. Y ella se molestó más. Pues mira, no te metas en lo que no te importa. Nadie lo sabe, ni mi novio sabe. Y pobre de ti que andes contando. Me dolió lo que me dijo. Me sentí mal, mal por haberlo mencionado. Mal por verla así, mal por pensar que tal vez yo estaba involucrada en algo que no debía. Y me fui sin responderle nada. Me temblaban las manos. Y esa noche, de tonta, de mensa, de necia, volví a sacar esa maldita ouija. La coloqué en la sala,
Todo como siempre, la veladora, la cortina cerrada, el silencio de la casa. Y apenas toqué el indicador sin preguntar nada, el tablero comenzó a moverse. Me escribió el bebé Noor a nacer. Te juro que sentí que el aire que me toraba en los pulmones. Después el tablero se quedó moviéndose de la J y la A rápidamente. J y la J da, J da, como si se estuviera riendo. Y yo no podía soltarlo porque mis dedos seguían ahí rígidos. Fue en ese momento cuando la puerta de la casa se abrió sola. La escuché claramente, el rechinido, el golpe contra la pared y luego, como cerró nuevamente, con fuerza. Sentí la casa estremecerse un poco y yo lo sabía perfectamente bien. No era mi papá. Él no llegaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. La casa estaba completamente vacía y el tablero seguía moviéndose como si se burlara. Y yo para esas alturas ya estaba llorando. Le pregunté entonces qué quería decir con lo del bebé y lo único que escribía el tablero una y otra vez era ¿quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Y cuando dije que sí. Cuando finalmente respondía afirmativamente, cuando le dije que quería saber, el tablero me escribió yo lo hice. No entendí nada. Lo hizo de qué, de quién hablaba, del bebé, de mi amiga. No comprendí. Guardé el tablero como pude. Me fui a mi cuarto y dormí con la luz encendida. Me temblaban los labios. Te lo juro. Pasaron días, semanas, y un día la noticia se esparció por toda la colonia. A mi amiga la habían atacado. Dijeron, noche, salió de su casa, gritando como si algo la persiguiera, que atravesó el terreno baldío que había entre su casa y la avenida. Ese terreno siempre fue desagradable, pura tierra, maleza, basura, sin iluminación. Decían que ahí pantaban, y ella corrió por ahí, y sola, en medio de la oscuridad, y alguien la alcanzó. No la asaltaron, no le quitaron nada. Lo único que hicieron fue apuñalarla. Apuñalarla en él. Lamentablemente perdió el bebé. Y lo más terrible es que ella alcanzó a decir que el bebé Pledo era un hombre muy alto, extremo, y los vecinos buscaron desesperadamente mientras una señora la llevaba al hospital. Pero jamás lo encontraron, ni en el terreno, ni en las casas cercanas, ni en las calles aledañas. Nada, ni una sombra, ni un rastro, ni huellas, como si ese hombre simplemente no existiera. Cuando escuché lo que había pasado, lo único que pude pensar fue en lo que la ouija me había dicho. En ese maldito, yo lo hice, en esa puerta abriéndose sola, en esa risa escrita entre letras. Tiré la ouija, ese mismo día, la rompí en pedazos y la eché a la basura del vecino para no verla más. Y nunca, jamás volví a tocar una, aunque he tenido muchas oportunidades, jamás lo haría. Ni una sola vez, ni con amigos, ni por curiosidad. Hasta el día de hoy, digo sin saber qué pensar. Si el tablero sabía algo en realidad y se burla de mí, sí que se burla de mí. O si de verdad había alguien ahí observando a mi amiga antes de que todo esto sucediera. Si realmente lo hizo, eso que me hablaba desde la huya. Gracias por seguir aquí, comunidad. Como siempre, me gusta darles un descanso antes del final y aprovechar para decirles que se suscriban, que no dejen pasar la oportunidad de convertirse en parte de esta familia. Y bueno, si se sienten con ánimo de apoyarnos todavía más, lo agradeceríamos mucho si nos dejan su pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde se escuchen. Por supuesto, un comentario diciéndonos cuál fue su historia favorita de hoy. Esa es la mejor forma de apoyar Neres Floreta.
Ahora sí, continuamos. Hola Yuriel. Hola comunidad. Me llamo Valentine y esto que te voy a relatar nos sucedió a mi novio, Ale, y a mí el año pasado cuando viajamos a La Habana. Cube fue la primera vez que presenciamos algo que no pertenecía a este mundo. Y desde ese día, no sé cómo explicarlo, pero ya no volvimos a ver la vida de la misma manera, ya no como antes. A ver, todo comenzó porque encontramos un Airbnb sumamente económico, de esos que te hacen decir que extraño que esté tan barato. Pero bueno, lo reservamos. Estaba bastante alejado de La Habana Vieja, como en un barrio más apagado, más solitario, definitivamente no turístico. Los anfitriones nos dieron unas instrucciones rarísimas para entrar, como si la vivienda no estuviera registrada oficialmente para ese uso. Estuvimos esperando bastante tiempo para poder ingresar. En una calle totalmente desierta, aunque llegamos de madrugada. Pero bueno, estábamos emocionados. Era nuestra primera vez en Cuba y honestamente, solo queríamos un lugar para dormir. Y literales, o hacíamos, amanecíamos, nos íbamos todo el día al malecón a caminar, a conocer, y regresábamos ya bien entrada la noche, cansados, a bañarnos, a dormir, y ya. Yo soy bastante ansiosa y paranoica, entonces siempre reviso ventanas y puertas antes de acostarme, no importa en qué parte del mundo me encuentre. De hecho, Ale siempre se ríe de eso. Val, no te van a robar. Nadie se va a meter al tercer piso. Pero yo reviso, igual. Bueno, nuestra última noche allí ya estábamos listos para descansar un rato. Ale estaba acostado, muy cansado, y yo estaba como siempre visando una ventana que daba, según yo, al aire, a un callejón, algo así. Era una ventana alta, de marco viejo, pintura descarapelada y comunidad. Cuando levanté la persiana, había un señor asomándose ahí, pegado al vidrio, un señor mayor, pero con su piel como hinchada, no sé cómo explicarlo, y estaba como intentando meter la mano, como tanteando, y yo grité, no sé ni qué grito fue, pero Ale se levantó asustado rapidísimo, y lo alcanzó a ver, lo vio. Me gritó que alguien estaba ahí. A veces siento que él se asustó aún más que yo. Nunca lo había escuchado así, nunca lo había visto realmente descontrolado. Él corrió hacia la ventana, pero cuando llegó ya no había nadie, y la ventana se veía completamente negra, como si estuvieras viendo únicamente la noche. Yo estaba temblando. Ale también. Decidimos ir con el anfitrión y vivía en el departamento de abajo. Le tocamos fuerte la puerta y salió medio dormido. Le contamos lo que vimos y el señor solo dijo: vengan, les voy a enseñar algo. Nos subió por unas escaleras de caracol hasta la azotea. Pues de ahí se podía ver la fachada del edificio tras ventanas. Y nos dijo esa ventana y nos señaló justo hacia abajo. La ventana de nuestro cuarto, que apenas se distinguía por la luz que emitía, estaba pegada a la pared de otro edificio, uno quemado, como abandonado. No había ni 10 centímetros entre el marco y el muro. Literal. Nunca cabrían y un gato ahí, mucho menos una persona. Yo me quedé helada y Ale también. Y el anfitrión, como si nada, nos dijo que seguramente fue nuestra imaginación, que estábamos cansados o que a lo mejor habíamos bebido. Que eso le pasa a los turistas. Regresamos al cuarto y Ale se asomó con su celular para confirmar. Dejó la cámara contra el cristal y sí, del otro lado no había espacio,
No había nada, solo muro. Por eso se veía tan oscuro. No dormimos, solo esperamos hasta que fuera hora de irnos al aeropuerto. Ya en México, hicimos todo lo que siempre hacemos. Dejamos una reseña del lugar. Y ahí, hasta entonces, fue cuando decidimos leer a fondo las demás, las que había dejado la jeta. El lugar tenía 1 año de funcionar y varias reseñas mencionaban algo y mirar. El hombre de la ventana. Unos incluso decían de noche, tamento, olía a carne quemada. Otros que escucharon golpes en el vidrio por la madrugada. Unos decían que era buen precio, pero que no valía la pena si no ibas a poder dormir ahí. Y otros así le ponían lugar embrujado. No vuelvo. Como les decía, después de ese viaje no sé qué ocurrió, pero Ale y yo hemos presenciado más cosas, sobre todo en su casa. Yo veo una señora que pasa por la ventana de la cocina en la noche. Una viejita que se asoma. Él también aviso. Pero además, llevan 3 veces que sueña cosas que luego suceden. Como si en Cuba, no sé, como si algo nos hubiera abierto los ojos. Y lo peor es que aunque vimos exactamente lo mismo, ninguno de los dos quiere volver a hablar de lo que se asomó por esa ventana, porque no había forma. Yuriel, no había espacio. Lo que vimos y no tenía como estar detrás de esa ventana. Era imposible. Gracias por la atención a mi relato, aunque no sea tan aterrador. Pero es extraño pensarlo. Es extraño aceptar que así soy yo. Testigo de que fantasmas existen. Testigo de lo paranormal. Estos han sido los relatos de esta noche. Testimonios reales de personas que se atrevieron a compartir sus encuentros con lo inexplicable, con aquello que desafía nuestra comprensión, realidad. Desde apariciones nocturnas fuera de templos sagrados, hasta presencias que anuncian despedida inevitables, desde tableros que revelan secretos oscuros y tragedias por venir, hasta espacios imposibles donde entidad acechan desde el otro lado. Cada historia nos recuerda que hay dimensiones de la existencia que apenas comenzamos a comprender, que el velo entre nuestro mundo y el más allá es más delgado de lo que imaginamos y que a veces, solo a veces, algo cruza ese umbral para recordarnos que no estamos solos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo paranormal. Hasta la próxima noche. Comunidad, que descansen bien, si pueden.